Historia 1. La estación fantasma. Todos en la Ciudad de México conocen la leyenda de la estación fantasma. Se dice que existe una parada del metro que no aparece en ningún mapa oficial. Una estación que solo se materializa después de la medianoche para aquellos que viajan solos en el último vagón. Carlos nunca creyó en esas historias. Trabajaba como guardia de seguridad en el turno nocturno y tomaba el metro todos los días a la 1:30 de la madrugada para llegar a casa. Conocía cada túnel, cada chirrido de los frenos, cada anuncio grabado. El metro era su refugio de silencio después de largas noches vigilando edificios vacíos. Pero esa noche todo cambió. Era viernes, o más bien, ya era sábado por apenas unos minutos. Carlos esperaba en el andén desierto de la estación Valderas, exhausto después de un turno particularmente largo. Solo había otras dos personas, una mujer mayor, con bolsas de mercado, y un joven con audífonos que movía la cabeza al ritmo de música inaudible. Cuando el convoy llegó, Carlos instintivamente caminó hacia el último vagón, como siempre hacía. Era su ritual. Menos gente, más espacio, más paz. La mujer y el joven subieron en vagones anteriores y Carlos se quedó completamente solo. Las puertas se cerraron con ese sonido familiar y el tren comenzó a moverse. Carlos se sentó cerca de la ventana, mirando las paredes del túnel pasar como fantasmas borrosos. Sacó su teléfono, pero no había señal. Nunca la había en el metro subterráneo. Primera parada, Juárez. Nadie subió, nadie bajó. Las puertas se abrieron y cerraron y el tren continuó. Segunda parada, Hidalgo. Lo mismo. El andén estaba completamente vacío. Extraño, pensó Carlos, pero no imposible a esa hora. Tercera parada. Aquí fue cuando Carlos sintió el primer escalofrío. El tren comenzó a reducir la velocidad, pero algo no estaba bien. Las luces del vagón parpadearon. Una vez, dos veces. En el tercer parpadeo, quedaron en una penumbra enfermiza, como si las lámparas estuvieran muriendo lentamente. Carlos se incorporó en su asiento. A través de la ventana, vio un andén que no reconocía. Las paredes estaban cubiertas de azulejos verdes, descascarados y manchados por la humedad. No había letreros, no había nombre de estación, solo esos azulejos verdes infinitos y una iluminación mortecina que parecía provenir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Las puertas se abrieron. Nadie entró. Carlos miró alrededor del vagón vacío. Su reflejo en las ventanas oscuras le devolvía la mirada, pálido y asustado. «Es solo un error del sistema», se dijo a sí mismo. A veces el tren se detiene entre estaciones. Pero había un andén, había una estación. Justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse, Carlos lo vio. Una figura parada al final del andén, casi oculta en las sombras, inmóvil, observando. Las puertas se cerraron completamente y el tren comenzó a moverse de nuevo. Carlos presionó su cara contra la ventana, tratando de ver mejor, pero la figura había desaparecido, o tal vez nunca había estado allí. «Estrés», murmuró para sí mismo. «Solo es cansancio». El tren ganaba velocidad en el túnel cuando Carlos notó algo que hizo que su corazón se detuviera. En el reflejo de la ventana, detrás de él, había alguien sentado en el vagón. Se giró bruscamente. Vacío. El vagón estaba completamente vacío. Volvió a mirar el reflejo en la ventana. Ahí estaba de nuevo. Una mujer, con un vestido blanco antiguo, sentada 3 filas detrás de él, mirándolo fijamente con ojos que parecían demasiado grandes, demasiado oscuros. El corazón de Carlos latía con fuerza. Miró hacia atrás físicamente. Nada. Solo asientos vacíos y la luz parpadeante del vagón. Pero en el reflejo, ella seguía ahí. Y ahora sonreía. Carlos se levantó de un salto.
caminando rápidamente hacia la puerta que conectaba con el vagón siguiente. Necesitaba salir de allí, necesitaba estar con otras personas, aunque solo fuera con la mujer de las bolsas o el joven de los audífonos. Tiró de la manija de la puerta entre vagones. No se movió. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. Nada. Estaba bloqueada. Todas las puertas entre vagones estaban bloqueadas. Un sonido detrás de él, un susurro, tan suave que casi no era audible sobre el ruido del tren, pero definitivamente allí. Una voz de mujer, canturreando algo en un idioma que Carlos no reconocía. No se atrevía a girarse. No quería ver qué había realmente detrás de él, pero el reflejo en la ventana oscura le mostró la verdad. La mujer del vestido blanco ya no estaba sentada. Estaba de pie en el pasillo, acercándose lentamente. El tren comenzó a reducir la velocidad nuevamente. No, 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 susurraba Carlos, golpeando la puerta, tratando de forzarla. Por favor, que sea una estación real, por favor. Las luces volvieron a parpadear. En cada parpadeo, la mujer estaba más cerca en el reflejo. 5 metros, 3 metros, 1 metro. Carlos podía sentir un frío antinatural en su espalda ahora, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Un olor a tierra mojada y flores muertas llenó el vagón. El tren se detuvo. Esta vez, cuando las puertas se abrieron, Carlos no dudó. Saltó al andén sin mirar atrás, corriendo hacia las escaleras que veía al final de la plataforma. Pero mientras corría, se dio cuenta de algo terrible. Era el mismo andén de antes, los mismos azulejos verdes descascarados, la misma luz enfermiza, la estación fantasma. Se detuvo en seco, jadeando. Detrás de él, escuchó el sonido de las puertas del tren cerrándose, y luego el convoy comenzó a alejarse, dejándolo solo en la estación imposible. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el eco de sus propios pasos, como si el sonido mismo muriera en ese lugar. Carlos caminó lentamente hacia las escaleras, cada paso resonando de manera extraña, como si el suelo bajo sus pies no fuera sólido. Los azulejos de las paredes parecían moverse ligeramente cuando no los miraba directamente, ondulando como agua. En una de las paredes vio algo que le heló la sangre. Grafitis, pero no los grafitis normales del metro. Estos eran nombres. Cientos, miles de nombres escritos con lo que parecía ser sangre seca. Y fechas. Todas las fechas eran recientes, de los últimos 30 años. Miguel Ángel Torres, 15-03-1995, Sofía Ramírez, 22-07-2003, Roberto Castillo, 08-11-2018, y allí, con tinta fresca y roja, vio su propio nombre, Carlos Mendoza, 27-10-2025. Un grito se atoró en su garganta. «Bienvenido», dijo una voz detrás de él. La mujer del vestido blanco estaba ahí, pero ahora Carlos podía verla claramente. Su piel era de un blanco antinatural, casi translúcida. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupila, y su sonrisa era demasiado ancha, mostrando demasiados dientes. «Este es el precio del último vagón», continuó ella, su voz como el sonido de metal arrastrándose sobre piedra. «Todos los que viajan solos en el último vagón después de medianoche, eventualmente llegan aquí. Siempre lo han hecho, siempre lo harán». «¿Qué eres?», logró articular Carlos. «Soy la guardiana de los perdidos», respondió ella, «y esta estación es el lugar donde el metro de los vivos se encuentra con el metro de los muertos. Aquí es donde se detiene tu viaje». Carlos retrocedió, pero detrás de él ahora había más figuras, docenas de ellas emergiendo de las sombras, todas vestidas con ropa de diferentes épocas, todos con esos mismos ojos negros y vacíos. «No», susurró Carlos, «esto no puede estar pasando».
En ese momento, escuchó un sonido familiar, el chirrido de frenos de un tren acercándose. Se giró hacia las vías y vio luces acercándose desde el túnel. ¿Otro tren? Una oportunidad de escape. Corrió hacia el borde del andén, esperando. El tren emergió de la oscuridad, pero cuando Carlos vio su interior, su esperanza se desvaneció. Los vagones estaban llenos de figuras espectrales, todas presionadas contra las ventanas, mirando hacia afuera con ojos muertos. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron. «Es hora de subir a tu último viaje», dijo la mujer del vestido blanco, ahora parada justo detrás de él. Carlos sintió manos frías en sus hombros, empujándolo suavemente hacia el tren. Quiso resistirse, pero sus piernas no le obedecían. Era como si sus pies se movieran solos, llevándolo inexorablemente hacia las puertas abiertas. Justo cuando estaba a punto de subir, algo en su bolsillo vibró. Su teléfono. Imposible, no había señal en el metro, pero estaba vibrando, sonando. Con manos temblorosas lo sacó. La pantalla mostraba una llamada entrante de un número desconocido. Sin pensar, contestó. ¿Carlos? Era la voz de su abuela, quien había muerto 3 años atrás. «Mijo, escucha con atención. Tienes que despertar. Esto no es real. El accidente». ¿Accidente? De repente, fragmentos de memoria inundaron su mente. Saliendo del trabajo esa noche, esperando el metro, un mareo repentino, cayendo a las vías. «Estás en coma, mijo», continuó la voz de su abuela. «Los doctores están tratando de salvarte, pero tienes que luchar. Esta estación, este tren, es tu mente tratando de procesar el trauma. Tienes que despertar». Las figuras alrededor de Carlos comenzaron a gritar, un sonido agudo y terrible. La estación comenzó a temblar. Los azulejos se caían de las paredes, revelando no concreto, sino oscuridad absoluta detrás. «No lo escuches», chilló la mujer del vestido blanco. «Perteneces aquí, tu nombre ya está escrito». Carlos cerró los ojos con fuerza. «Quiero despertar», susurró. «Quiero despertar, quiero despertar». «Entonces salta», dijo la voz de su abuela. «Salta a las vías, es la única manera de salir». Era una locura. Saltar a las vías significaría muerte segura. Pero nada de esto tenía sentido. Y en el fondo, Carlos sabía que su abuela tenía razón. Esto no era real. No podía ser real. Respiró profundo y saltó. La caída pareció durar una eternidad. La oscuridad lo envolvió completamente y escuchó los gritos furiosos de las figuras espectrales desvaneciéndose en la distancia. Abajo, muy abajo, vio una luz. No la luz enfermiza de la estación fantasma, sino una luz blanca y brillante. Se acercaba cada vez más rápido. Carlos abrió los ojos. Luces fluorescentes del hospital, pitidos de monitores, el rostro lloroso de su madre inclinado sobre él. «Despertó», gritó ella. «Doctor, despertó». Carlos intentó hablar, pero tenía un tubo en la garganta. Una enfermera se apresuró a quitárselo con cuidado. «Tuviste un accidente en el metro hace 3 días», explicó el doctor. «Te desmayaste y caíste a las vías. Afortunadamente, alguien activó el botón de emergencia a tiempo. Tienes un traumatismo craneal, pero vas a estar bien». Carlos asintió débilmente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Estaba vivo, estaba despierto. Había escapado de la estación fantasma. Pero mientras su madre le apretaba la mano y el doctor revisaba sus signos vitales, Carlos notó algo en su muñeca, una pulsera del hospital con su información. Y allí, escrito con tinta roja apenas visible, como si alguien lo hubiera agregado después, estaba una fecha, 27/10/2025, la misma fecha que había visto en la pared de la estación. Carlos cerró los ojos
y rezó para que fuera solo una coincidencia, pero en el fondo de su mente podía escuchar un susurro distante, como el eco de un tren en un túnel lejano, y una voz que decía: «Te estaremos esperando en tu próximo viaje». Historia 2. El edificio que camina. En Bogotá existe un edificio que todos conocen, pero nadie quiere nombrar. Los taxistas se niegan a llevar pasajeros allí después del anochecer. Los carteros dejan las correspondencias en la entrada y huyen. Las aplicaciones de delivery tienen ese bloque marcado como zona no disponible, sin dar explicaciones. Es un edificio de apartamentos de 12 pisos en el barrio Teusaquillo, construido en 1973. Desde afuera parece común y corriente: fachada de ladrillo amarillento, ventanas con marcos de aluminio oxidados, un pequeño jardín frontal descuidado. Nada especial, nada memorable. Pero quienes han vivido allí saben la verdad. El edificio está vivo y se mueve. Mariana descubrió esto durante su primera semana como inquilina del apartamento 7B. Había conseguido un trabajo como diseñadora gráfica en una agencia importante y necesitaba algo cerca del centro, rápido y barato. El anuncio del apartamento parecía demasiado bueno para ser cierto. Un espacio amplio, 2 habitaciones, recién pintado, y un alquiler que era la mitad del precio promedio del sector. ¿Por qué tan barato?, le había preguntado al portero cuando firmó el contrato, un hombre mayor llamado don Efraín, que parecía no haber sonreído nunca en su vida. «La gente no dura mucho aquí», respondió él simplemente. «Pero usted parece una muchacha sensata. Tal vez le vaya bien». Advertencia ignorada. Mariana necesitaba ese apartamento. Los primeros días fueron normales. Desempacó sus cosas, organizó su estudio improvisado, conoció a algunos vecinos. El edificio estaba sorprendentemente vacío. De los 48 apartamentos, solo 10 estaban ocupados. Los demás tenían las ventanas tapadas con periódicos o madera. La primera anomalía ocurrió el martes por la noche. Mariana estaba trabajando en su computadora diseñando un logo para un cliente cuando escuchó un sonido extraño. Era como si todo el edificio estuviera crujiendo. No era el crujido normal de una estructura antigua asentándose. Era un sonido orgánico, casi como huesos ajustándose. Se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, en la calle, todo parecía normal. Autos estacionados, el farol de la esquina parpadeando como siempre. Pero cuando miró hacia arriba, hacia el cielo nocturno entre los edificios circundantes, algo no se veía bien. Las estrellas que había visto minutos antes desde esa misma ventana ahora estaban en posiciones ligeramente diferentes. «Imposible», murmuró Mariana. Debía estar más cansada de lo que pensaba. Pero al día siguiente, cuando salió para ir al trabajo, algo definitivamente había cambiado. La tienda de la esquina, que siempre había estado a la izquierda al salir del edificio, ahora estaba a la derecha, y el parque que quedaba a 3 cuadras, ahora estaba solo a 1 cuadra de distancia. Mariana se detuvo en seco en la acera, mirando alrededor confundida. Sacó su teléfono y abrió Google Maps. Según la aplicación, estaba donde siempre había estado, en la calle 45 con carrera 18. Pero el paisaje alrededor era diferente. Los edificios vecinos eran los mismos, pero su posición relativa había cambiado. «Oiga, ¿se siente bien?», preguntó una mujer que pasaba con un cochecito de bebé. «Yo. Sí, gracias», respondió Mariana automáticamente. Decidió que estaba desorientada. Nueva ciudad, nuevo vecindario. Era natural confundirse con las direcciones. Tenía que ser eso. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta en su cama, escuchando. Y allí estaba otra vez.
ese sonido de crujido, pero ahora podía distinguir otras cosas también. Algo que sonaba como pasos lentos y pesados. Algo que sonaba como respiración, profunda y rítmica. A las 3:33 de la madrugada, siempre notaba la hora en el reloj de su mesita de noche. El movimiento comenzó. Al principio fue sutil, una ligera sensación de vértigo, como estar en un barco en aguas tranquilas. Luego, más pronunciado. Los cuadros en las paredes comenzaron a temblar. El agua en el vaso sobre su mesita de noche ondulaba. Mariana se levantó de la cama, el corazón latiéndole con fuerza. Corrió hacia la ventana y lo que vio la hizo gritar. El edificio se estaba moviendo, no como en un terremoto. No estaba temblando. Se estaba moviendo, desplazándose, caminando. A través de la ventana podía ver los edificios circundantes deslizándose lentamente de posición. El farol de la calle, que antes estaba directamente frente a su ventana, ahora estaba 20 metros a la izquierda y seguía moviéndose. El movimiento duró exactamente 7 minutos. Luego, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. Todo quedó en silencio otra vez. Mariana corrió hacia la puerta de su apartamento y la abrió de golpe. El pasillo estaba vacío y en penumbra, iluminado solo por las luces de emergencia. Corrió hacia el apartamento vecino, el 7A, y golpeó la puerta frenéticamente. Señora Carmen, abra por favor. La puerta se abrió lentamente. Carmen era una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado. Miró a Mariana con una mezcla de compasión y resignación. «¿Ya lo sintió, verdad?», preguntó suavemente. El edificio se movió. Se movió. ¿No lo sintió? Carmen suspiró y le hizo señas para que entrara. Su apartamento estaba lleno de cajas, como si estuviera constantemente lista para mudarse. «Todos lo sentimos», dijo Carmen, sirviéndole un vaso de agua con manos temblorosas. «El edificio camina. Ha estado caminando desde que se construyó. Por eso nadie se queda mucho tiempo aquí. Eso es imposible. Los edificios no pueden». «Este sí», la interrumpió Carmen. «Mi esposo era arquitecto. Antes de morir, investigó este lugar. Hay documentos, planos extraños. El arquitecto que diseñó este edificio, un tal Rodolfo Santamaría, estaba obsesionado con la idea de crear estructuras vivientes. Estudiaba textos antiguos sobre geometría sagrada, rituales de construcción prohibidos». Mariana se sentó, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «¿Pero por qué? ¿Por qué construir algo así?». «Nadie lo sabe realmente», respondió Carmen. Santamaría desapareció una semana después de que se completó el edificio. Nunca lo encontraron, pero su última nota decía: «Lo he despertado. Ahora camina en busca de algo que perdió hace mucho tiempo». «¿En busca de qué?». Carmen se encogió de hombros. «Mi teoría es que está buscando un lugar específico, o tal vez está huyendo de algo». Durante los siguientes días, Mariana investigó por su cuenta. Descubrió que el edificio se movía cada noche a las 3:33 a.m., exactamente. Siempre en diferentes direcciones, siempre distancias variables. Algunos movimientos eran de solo unos metros, otros de varias cuadras. Lo más perturbador era que la mayoría de las personas ni siquiera notaban que el edificio cambiaba de ubicación. El espacio mismo parecía ajustarse para acomodarlo, como si la realidad se reescribiera cada vez. Las direcciones permanecían igual en Google Maps, pero el entorno circundante se reconfiguraba sutilmente. Mariana comenzó a documentar cada movimiento en un cuaderno: fechas, direcciones, distancias estimadas. Después de 2 semanas, notó un patrón. El edificio se estaba moviendo en espiral, convergiendo lentamente
hacia un punto específico en el mapa. Cuando trazó la trayectoria completa, el destino final era obvio: el cementerio central de Bogotá. Esa noche decidió hablar con don Efraín. Lo encontró en su pequeña oficina en el primer piso, rodeado de llaveros oxidados y formularios amarillentos. «Usted sabe más de lo que dice», lo confrontó Mariana. «¿Hacia dónde va el edificio?». Don Efraín la miró largamente antes de responder. «Va a casa», dijo finalmente, «o más bien, va a su tumba». Le contó la historia completa entonces. Rodolfo Santamaría no solo diseñó el edificio, lo hizo usando materiales prohibidos. En los cimientos mezcló cemento con cenizas humanas de antiguos rituales indígenas. En las vigas principales escondió huesos de animales sacrificados, y en el ático, supuestamente, estaba el núcleo, un objeto que Santamaría llamaba el corazón. El arquitecto creía que podía dar vida verdadera a su creación, continuó don Efraín, y tal vez lo logró. Pero algo salió mal. La estructura despertó, sí, pero despertó enferma, confundida, y ahora busca descansar en el cementerio donde debe estar toda cosa muerta viviente. «¿Cuánto falta para que llegue?», preguntó Mariana, temiendo la respuesta. «Según mis cálculos, menos de una semana, tal vez 5 noches más». «¿Y qué pasará cuando llegue?». Don Efraín no respondió, pero su mirada lo decía todo. Nada bueno. Mariana tomó una decisión. Necesitaba encontrar ese corazón del que hablaba Santamaría. Si el edificio estaba vivo, tal vez podía ser no matado, sino puesto a dormir de alguna manera. Esa noche, equipada con una linterna y un martillo, por si necesitaba romper cerraduras, subió al ático. Era un espacio polvoriento y claustrofóbico, lleno de tuberías y cables, pero en el centro, cubierta por una lona vieja, había una estructura que no debería estar allí. Cuando quitó la lona, Mariana retrocedió con un grito ahogado. Era una especie de altar hecho de ladrillos y metal retorcido. En su centro, suspendido por cadenas oxidadas, había un objeto que palpitaba con una luz rojiza enfermiza. Se parecía a un corazón, pero era mecánico y orgánico a la vez. Cables que parecían venas, componentes metálicos que latían como músculo, y estaba vivo. Podía verlo contraerse y expandirse, bombeando. ¿Qué? ¿Energía? ¿Vida? A través de toda la estructura del edificio. Mariana extendió la mano temblorosa hacia él. En el momento en que sus dedos rozaron su superficie tibia, una ola de imágenes inundó su mente. Vio a Santamaría en este mismo ático, 50 años atrás, completando su ritual. Vio el momento en que el edificio despertó, sintió su confusión, su miedo. El arquitecto no había creado un sirviente, había creado un niño asustado atrapado en un cuerpo de concreto y acero, y vio lo que el edificio realmente buscaba, no su tumba, sino a su creador. Quería encontrar a Santamaría. Quería preguntarle por qué lo había creado, por qué lo había abandonado, por qué lo había dejado solo y confundido, caminando eternamente por una ciudad que nunca lo aceptaría. Las lágrimas corrían por las mejillas de Mariana. Entendió entonces que el edificio no era un monstruo, era una víctima. Él está muerto, susurró al corazón pulsante. Santamaría está muerto. Murió hace décadas, lo siento. El latido del corazón se ralentizó. El edificio entero pareció suspirar, un sonido profundo y triste que resonó en cada pared, cada piso, cada apartamento. Mariana tomó una decisión impulsiva. Con el martillo golpeó las cadenas que sostenían el corazón. Se rompieron con facilidad, como si hubieran estado esperando ese momento durante años. El corazón cayó en sus manos, aún pulsando débilmente.
Era más ligero de lo que esperaba. «Te llevaré con él», prometió Mariana. «Te llevaré al cementerio. Podrás descansar junto a tu Creador». Esa noche, el edificio no se movió a las 3:33 a.m. Por primera vez en 50 años, permaneció quieto. Pero Mariana podía sentir su anticipación, su esperanza. Al día siguiente, con el corazón envuelto en mantas en su mochila, Mariana tomó un taxi al cementerio central. Encontró la tumba de Rodolfo Santamaría después de 2 horas de búsqueda. Una lápida simple, cubierta de musgo, casi olvidada. Con manos temblorosas, excavó un pequeño hueco junto a la tumba y colocó el corazón allí. En el momento en que tocó la tierra, el objeto emitió un último latido brillante. Luego se apagó, convirtiéndose en piedra fría. Mariana sintió algo cambiar en el aire, como si una tensión que había estado presente durante décadas finalmente se liberara. Cuando regresó al edificio esa tarde, encontró a don Efraín en la entrada, llorando. Era la primera vez que lo veía mostrar emoción. Se detuvo, dijo entre sollozos. Después de 50 años, finalmente se detuvo. Ya no camina. Esa noche, a las 3:33 a.m., Mariana se despertó instintivamente. Esperó el crujido familiar, el movimiento. Pero solo hubo silencio, un silencio pacífico. En los meses siguientes, nuevos inquilinos comenzaron a llenar los apartamentos vacíos. Las aplicaciones de delivery volvieron a funcionar en esa dirección. Los taxistas dejaron de evitar el bloque. El edificio que camina ya no caminaba. Pero Mariana, cada noche antes de dormir, susurraba un agradecimiento al edificio. Y a veces, solo a veces, sentía una respuesta, un crujido suave y cariñoso, como si el edificio le estuviera diciendo «gracias», porque incluso los monstruos merecen paz. Incluso las cosas creadas artificialmente merecen encontrar su hogar. Historia 3. La vendedora de tamales. En Guadalajara hay una vendedora de tamales que aparece solo en las madrugadas, entre las 2 y las 4 de la mañana. Empuja un carrito de metal oxidado cubierto con una manta roja descolorida y pregona su mercancía con una voz cascada que parece venir de muy lejos. Tamales calientes. Lleve sus tamales, de pollo, de puerco, de dulce. Los que han comprado sus tamales dicen que son los mejores que han probado en su vida. Perfectamente condimentados, con la masa exacta, el relleno jugoso. Pero todos coinciden en algo más. Después de comer uno de sus tamales, las pesadillas comienzan. Roberto lo descubrió de la peor manera posible. Era estudiante de medicina en su último año y pasaba noches enteras estudiando para sus exámenes finales. Vivía en una pequeña habitación de estudiante, cerca del hospital donde hacía sus prácticas, en una zona que se vaciaba completamente después de medianoche. Esa madrugada de jueves, Roberto llevaba 6 horas seguidas memorizando anatomía cardiovascular, cuando su estómago gruñó con fuerza. Eran las 2:47 a.m. y no había comido nada desde el mediodía. Las tiendas estaban cerradas, no había servicio de delivery a esa hora, y su refrigerador solo contenía una cerveza tibia y media manzana marchita. Estaba considerando resignarse a dormir con hambre cuando escuchó la voz. «Tamales calientes. Lleve sus tamales, de pollo, de puerco, de dulce». Roberto se asomó por la ventana. Abajo, en la calle desierta, una mujer mayor empujaba un carrito de tamales. Llevaba un rebozo negro sobre la cabeza y una falda larga que arrastraba por el pavimento. Su figura se veía borrosa bajo la luz amarillenta de los faroles. Sin pensarlo 2 veces, Roberto bajó corriendo las escaleras. El aire nocturno era frío y se arrepintió de no haber traído una chaqueta. La mujer estaba a media cuadra de distancia, moviéndose lentamente.
«Señora, espere», gritó. Ella se detuvo y se giró. Roberto no pudo ver su cara claramente. La sombra del rebozo la ocultaba. «¿Tamales, joven?», preguntó con voz rasposa. «Sí, por favor. ¿Cuánto cuestan?» 20 pesos cada uno. Era ridículamente barato, pero Roberto no lo cuestionó. Sacó un billete de 100 pesos. «Dame 3 de pollo y 2 de dulce». La mujer destapó su olla con manos que parecían demasiado pálidas, casi grises. El vapor que salió olía delicioso: maíz, chile, carne guisada. Roberto sintió que su boca se hacía agua. Ella envolvió los tamales en papel periódico con movimientos lentos y deliberados. Cuando le entregó el paquete, sus dedos rozaron los de Roberto. Estaban helados, como si hubiera estado guardando hielo. «Gracias», dijo Roberto, tomando su cambio. «Que los disfrute, joven», respondió ella. «Y recuerde, todo tiene un precio». Roberto no prestó atención al comentario extraño. Estaba demasiado hambriento. Subió corriendo a su habitación y desenvolvió el primer tamal. El aroma era celestial. El primer mordisco fue una revelación. La masa se deshacía en su boca. El pollo estaba perfectamente sazonado. El chile tenía el picor exacto. En sus 24 años de vida, Roberto nunca había probado algo tan delicioso. Devoró los 5 tamales en menos de 10 minutos. Satisfecho y somnoliento, se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Se quedó dormido en segundos. La pesadilla comenzó inmediatamente. Roberto estaba en un hospital, pero no era como ningún hospital que conociera. Los pasillos se extendían infinitamente. Las paredes eran de un blanco sucio manchado con lo que parecía sangre seca. Las luces fluorescentes parpadeaban, emitiendo un zumbido enfermizo. Caminaba por el pasillo y con cada paso escuchaba voces, llantos, gritos, súplicas. «Por favor, doctor, ayúdeme. Me duele mucho. No quiero morir, no quiero morir». Las puertas de las habitaciones estaban entreabiertas. Roberto no quería mirar dentro, pero no podía evitarlo. En cada una veía pacientes en las camas, cuerpos retorcidos, rostros en agonía, ojos suplicantes clavados en él. «Ayúdame», susurraban todos al unísono. Roberto quiso correr, pero sus pies no le obedecían. Seguía caminando lentamente por el pasillo, pasando habitación tras habitación, cada una más terrible que la anterior. Al final del corredor, vio una figura familiar. La vendedora de tamales estaba parada allí, pero ahora su rebozo había caído, revelando su rostro. Roberto gritó. No tenía ojos, solo cuencas vacías que goteaban algo oscuro y viscoso. Su boca estaba cosida con hilo burdo, pero aún así hablaba, su voz saliendo como un eco desde algún lugar profundo. «Todo tiene un precio, joven doctor. Tomaste de mi comida. Ahora debes pagar». Despertó gritando, empapado en sudor. Eran las 6:15 a.m. El sol apenas comenzaba a salir. Roberto se sentó en la cama, temblando. Había sido solo una pesadilla, un sueño horrible, pero solo un sueño. Excepto que cuando miró sus manos estaban manchadas, con lo que parecía sangre seca. Corrió al baño y las lavó frenéticamente, frotando hasta que su piel quedó roja e irritada. Se miró en el espejo. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido nada. «Estrés», se dijo a sí mismo. «Solo es estrés por los exámenes». Pero en el fondo sabía que algo estaba mal. La siguiente noche, Roberto se aseguró de comer temprano y bien. No quería volver a comprarle a esa vendedora. Se acostó a las 11 p.m., decidido a dormir lo suficiente, pero a las 2:47 a.m. exactamente despertó y escuchó la voz afuera. «Tamales calientes, lleve sus tamales». Se asomó a la ventana. Allí estaba ella otra vez, en la misma calle, empujando su carrito, como si nunca se hubiera ido.
Roberto cerró las cortinas rápidamente. No bajaría. No compraría nada. Se metió bajo las cobijas y cerró los ojos con fuerza. Pero el hambre vino. Un hambre antinatural, voraz, que le retorcía el estómago. No había comido en horas, ¿verdad? Se sentía vacío, hueco. Necesitaba comer. Necesitaba esos tamales. Antes de darse cuenta de lo que hacía, estaba en la calle, acercándose al carrito. Sabía que regresarías, dijo la vendedora, y esta vez Roberto pudo ver su sonrisa. Era demasiado amplia, mostrando dientes que parecían más afilados de lo normal. Deme 5, murmuró Roberto, sacando dinero con manos temblorosas. Esa noche, las pesadillas fueron peores. Esta vez, Roberto era el paciente. Estaba en una cama de hospital, paralizado, mientras figuras con batas blancas manchadas de sangre se inclinaban sobre él con instrumentos quirúrgicos. Uno de ellos era él mismo, su propio rostro mirándolo desde arriba, sonriendo mientras levantaba un bisturí. «Es hora de la operación», decía su doble. «Vamos a sacar lo que hay dentro de ti». El bisturí descendió. Roberto despertó gritando otra vez. Eran las 6:15 a.m. exactamente, como si el tiempo se estuviera repitiendo. Esto continuó durante una semana. Cada noche a las 2:47 a.m. la vendedora aparecía. Cada noche Roberto compraba sus tamales, incapaz de resistirse. Cada noche las pesadillas empeoraban y cada mañana despertaba a las 6:15 a.m. más cansado que la noche anterior. Sus compañeros de clase comenzaron a preocuparse. Roberto había perdido peso visiblemente. Tenía ojeras tan profundas que parecían moretones. Durante las prácticas en el hospital se quedaba dormido de pie. «Hermano, ¿estás bien?», le preguntó su amigo Miguel. «Te ves terrible». Solo estoy cansado», respondió Roberto. «Los exámenes, ¿sabes?». Pero era más que eso. Roberto podía sentir que algo dentro de él estaba cambiando. A veces, cuando se miraba en el espejo, veía algo moviéndose bajo su piel. A veces escuchaba voces que no eran suyas. En su octava noche de pesadillas, Roberto decidió que tenía que terminar con esto. Investigó en Internet sobre vendedores ambulantes malditos, sobre comida embrujada, sobre cualquier cosa que pudiera explicar lo que le estaba pasando. Encontró una historia en un foro de leyendas urbanas. La vendedora de almas. Según la leyenda, hace 50 años, una mujer llamada Dominga vendía tamales en las calles de Guadalajara. Era conocida por tener la mejor sazón de la ciudad. La gente hacía fila para comprar su comida. Un día, su hija pequeña enfermó gravemente. Dominga rogó a los médicos que la salvaran, pero no tenían dinero para el tratamiento. La niña murió en sus brazos. Loca de dolor, Dominga hizo un pacto con algo oscuro. Juró que si le devolvían a su hija, ella le daría algo a cambio, cualquier cosa. Su hija no regresó, pero Dominga obtuvo algo más: el poder de cocinar tamales que nadie podría resistir. Y cada vez que alguien comía de su comida, Dominga tomaba un pedazo de su alma, un poco de sus sueños, alimentándose de ellos como venganza contra un mundo que le había quitado a su hija. Eventualmente, Dominga murió, pero su espíritu siguió vendiendo, atrapado en un ciclo eterno, robando la paz de los vivos. La única manera de romper la maldición, según el foro, era rechazar la comida 3 veces seguidas. Después de eso, ella ya no podría reclamar tu alma. El problema era que Roberto ya había comido 8 veces. Estaba enganchado. La maldición estaba demasiado avanzada. Había una segunda opción, decía la leyenda: enfrentarla directamente y darle lo que realmente buscaba. Pero nadie sabía qué era eso. Esa noche, cuando la vendedora apareció a las 2:47 a.m., Roberto estaba esperándola en la calle. «Sé quién eres»,
dijo con voz temblorosa. «Eres Dominga, sé lo de tu hija». La vendedora se quedó inmóvil. Lentamente levantó su rebozo, revelando su rostro completo. Era el rostro de una mujer que había llorado tanto que sus lágrimas habían cavado surcos profundos en sus mejillas. Sus ojos, aunque vacíos, transmitían un dolor infinito. «Mi niña», susurró. «Solo quiero ver a mi niña otra vez». Roberto tragó saliva. Como estudiante de medicina, sabía que la muerte era final. No había manera de traer a nadie de vuelta. Pero entonces tuvo una idea. «¿Cómo se llamaba tu hija?», preguntó suavemente. «Rosita, María Rosa». Roberto sacó su teléfono y buscó en los archivos del hospital donde hacía sus prácticas. Era una probabilidad remota, pero allí estaba. María Rosa, paciente pediátrica, fallecida en 1975, 50 años atrás. Había una foto en el archivo, una niña de 8 años con trenzas oscuras y una sonrisa tímida. «Mira», dijo Roberto, mostrándole la foto a Dominga. «Aquí está. Rosita está en paz. La recordamos. El hospital guarda su memoria. No la hemos olvidado». Las manos espectrales de Dominga temblaron cuando tocó la pantalla del teléfono. Una lágrima, tan real como cualquiera que Roberto había visto, rodó por su mejilla traslúcida. «Mi bebé», sollozó. «Mi Rosita. Está en paz», repitió Roberto. «Y tú también puedes estarlo. Puedes dejar de sufrir. Puedes dejarlos ir a todos». Algo cambió en el aire. El carrito de tamales comenzó a desmoronarse, convirtiéndose en polvo. La forma de Dominga se volvió menos sólida, más luz que sombra. «Gracias, joven doctor», susurró. «Gracias por recordarla, por recordarme que ella existió». Y con esas palabras se desvaneció, no como algo violento o dramático. Simplemente se fue, como una exhalación, como paz finalmente encontrada. Roberto se quedó solo en la calle desierta. Miró su reloj. 3:03 a.m. Subió a su habitación y se acostó. Por primera vez en semana y media, durmió sin pesadillas, solo oscuridad tranquila, silencio pacífico. Despertó a las 9 a.m. con luz del sol en su rostro. Se sentía descansado por primera vez en días. En las semanas siguientes, Roberto terminó sus exámenes con éxito. Sus ojeras desaparecieron. Su peso volvió a la normalidad. Las pesadillas nunca regresaron. Pero cada vez que pasaba por esa calle a las 2:47 a.m., lo cual evitaba cuidadosamente, pensaba en Dominga y su Rosita. Pensaba en cómo el dolor puede atrapar a las almas, tanto vivas como muertas. Y se preguntaba cuántos otros espíritus estaban atrapados en la ciudad, vendiendo cosas, ofreciendo servicios, buscando algo que habían perdido hace mucho tiempo. Años después, ya como médico titulado, Roberto siempre guardaba una foto de María Rosa en su escritorio, no por miedo o superstición, sino como recordatorio de que cada paciente tiene una historia, de que detrás de cada muerte hay amor y pérdida, y de que a veces, solo a veces, simplemente recordar a alguien puede ser la curación más poderosa de todas. Y si alguna vez escuchaba a alguien mencionar a una vendedora de tamales misteriosa, Roberto les advertía gentilmente: no compres, no importa qué tan hambriento estés, porque algunos precios son demasiado altos y algunas deudas son imposibles de pagar. La vendedora de tamales nunca más fue vista en las calles de Guadalajara, pero su leyenda permanece, una advertencia susurrada entre estudiantes nocturnos y trabajadores del turno de madrugada. Si alguien te ofrece algo demasiado bueno para ser cierto en las horas oscuras, tal vez sea exactamente eso. Y tal vez, solo tal vez, lo que estén vendiendo no sea comida en absoluto, sino algo mucho más preciado que nunca
deberías entregar.